Palabra Fresca con la evangelista Nora Urbina. Palabra Fresca por Fiel TV, Canal 56. Tu señal de bendición. Una palabra de bendición que va a ser para engrandecer el reino del Señor, para traerle vida y esperanza a aquel que dice: tal vez ya no hay esperanza, ya no va a pasar esto, ya no va a pasar nada. No, hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. En esta mañana quiero invitarte que abras la palabra del Señor en el libro de Jonás. Hoy vamos a estar hablando de ese profeta Jonás, aleluya. En el libro de Jonás, y vamos a estar leyendo Jonás 3, aleluya. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y bendito Espíritu, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volveré y se arrepintiere Dios y se apartara del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Quiero predicar, hermanos, bajo este tema: Nínive se arrepiente. Y dice la palabra: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Mire lo que Dios estaba mandando al profeta. En Jonás solamente tenía que haber algo muy importante, que tal vez en veces nosotros lo voy a comparar al tiempo de nosotros, de hoy. Jonás lo único que tenía que hacer era obedecer y escuchar la voz de Dios. Hay veces nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. No hemos aprendido a obedecer lo que Dios trata de decirnos. Porque cuando la palabra de Dios lo obedecemos a como está escrita, cuando Dios nos habla y nos dice estas palabras como le estaba diciendo a Jonás: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios le estaba dando una orden. Mire, pueblo de Dios, cuando Dios nos dice una orden, a esa orden el pueblo del Señor tiene que obedecer en el mismo instante. ¿Y sabe cuál fue lo malo de Jonás? No querer ir a Nínive a predicar la palabra, porque él conocía al pueblo, porque él conocía Siria, porque él sabía lo que había en ellos. Pero es ahí donde Dios quería obrar en esos hombres. Quería que esa gente, esa generación, se arrepintiera de lo mal que estaba viviendo. Dios quería enviar a Jonás a predicar esa palabra. Dios le estaba diciendo: ve a Nínive y diles que en 40 días yo destruiré esa ciudad. Alabado sea el Rey. Jonás solamente tenía que hacer 2 cosas. Número 1, obedecer a Dios. Número 2, escuchar la voz del que lo estaba llamando, del que le estaba diciendo: ve y predica la palabra, ve y diles que se arrepientan de su mal camino. Pero Jonás conocía que el pueblo era de dura cerviz. Pero Jonás no estaba entendiendo el mensaje que Dios le estaba dando en ese momento. Jonás estaba diciendo: no quiero ir, porque conozco que Dios es misericordioso, que Dios es piadoso, que Dios es clemente. Pero le dijo:
proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Y entró, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Había una destrucción para aquella tierra. Venía una orden de parte de Dios para destruirla, para acabar con todo ello. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirte que Dios es grande, que Dios tiene misericordia para su pueblo, que Dios es todopoderoso para librarnos de cualquier circunstancia en la que estemos pasando. Dios moverá el cielo y la tierra para mostrar su voluntad. Dios nos quiere mostrar en este tiempo cuál es la voluntad de Él. Y yo lo voy a traer al tiempo de hoy, porque sabe que nosotros la meta es predicarle al mundo que se arrepientan. Es decirle a las almas: arrepiéntanse, porque solamente de la mano de Jehová vamos a poder vencer las adversidades del enemigo. Vamos a poder vencer estos tiempos que estamos viviendo. El mundo está buscando una solución. El mundo está buscando una vacuna. El mundo está buscando toda. Pero hoy el Señor nos dice: arrepiéntanse como se arrepintió Nínive y oren juntos a Dios. Y yo lo voy a escuchar, aleluya. Dios solo quiere un corazón arrepentido, aleluya. Dios solo quiere que vengas a sus pies arrepentidos, aleluya. Dios quiere que nos unamos en oración. Dice que Él moverá el cielo y la tierra para mostrar su voluntad, aleluya. Y yo quiero predicarte porque estamos en medio de un tiempo que viene un avivamiento grande. Y después de este avivamiento viene el arrebatamiento de la iglesia, aleluya. Y esta palabra se cumplirá. Pero antes que todo, nosotros, los que verdaderamente predicamos con veracidad el evangelio, que verdaderamente no estamos esperando ganancias, no estamos esperando lucros, solamente somos los siervos y las siervas de Dios para llevar ese mensaje. Somos el canal, el medio que Dios está usando para llevar la palabra. Quiero decirte que si nos unimos todititos, que si el rey se levanta, como dice la palabra, y llegó la noticia, mira lo que dice la palabra, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos. Ahí quiero detenerme. Era el rey de aquella ciudad, era el rey, pero él dijo: llegó la noticia a sus oídos, vendrá la destrucción, se va a destruir Nínive porque Dios lo ha dicho. Porque la boca de Jehová, Dios de los ejércitos, lo había dicho. Pero de esa manera Dios quería mostrar su voluntad. Y la voluntad de Dios es que los hombres se conviertan a Él, aleluya. Y dice que se quitó sus ropas reales, que se despojó de sus vestidos. Pero ¿sabes qué? Se ciñó de silicio y de ceniza. Dios quiere que esta tierra, que el mundo entero entiendan que es momento de proclamar ayuno, de proclamar oración, de despojarnos de toda vanagloria, de toda vanidad en la tierra y de mirar a Dios. Los presidentes de todas las naciones tienen que entender que la única solución en el mundo es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. No hay solución, no la van a encontrar muy rápido. Porque Dios va a mostrar lo que Él desea, su voluntad en los hombres. Así como a Nínive, así como entró a Nínive. ¿Sabes qué quiere Dios mostrar? Que el hombre se arrepienta. Que los reyes de la tierra sean inteligentes y sabios como fue este rey. Y dijo: dejen todo a un lado. No le den de comer a los animales, no le den a las bestias nada, ni los niños que maman nada, absolutamente nada. Que sabemos, si así Dios se arrepiente de lo que ha dicho. Hay mucha gente que no está entendiendo el idioma de Dios, que no está entendiendo la voluntad del Eterno, porque sabes que quieren vivir perdidamente, desafiando a Dios,
desafiando su poder, su grandeza, su misericordia. Pero Dios quiere que nosotros nos convirtamos, ayunemos, oremos, clamemos al Dios de los cielos. Y dice, y cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Imagínate lo que el rey dijo. Y si eso hicieran y se convirtieran de sus malos caminos, Dios nos escuchará. Y mira lo que sigue diciendo: si no cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuerte. Quiero detenerme ahí un momento. Clamen fuerte, dice el Señor. El Señor dice: clamen fuerte. Pueblo de Dios, esa palabra es para ti. Dice la palabra que el rey les dijo: clamen a Dios fuerte y conviértanse cada uno de su mal camino. La voluntad de Dios se va a hacer, quiera yo o no quiera. La voluntad de Dios se va a hacer, y la voluntad de Dios es que se conviertan de sus malos caminos, que dejen, dice la palabra, la rapiña que hay en sus manos, porque Dios sabe que hay robos, hay homicidios, para hacer de toda clase de mal. Por eso la palabra, el rey les decía: conviértanse de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón y el mío. Dios conoce tu levantar, tu sentar, tu despertar, tu mañana. Dios lo tiene conocido. Que verdaderamente dejen todo mal. ¿Quién sabe? Dice el rey. Mire lo que el rey decía: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Pueblo de Dios, pueblo que me escuchas, aquel que todavía no es creyente y tal vez no lo voy a dudar, está escuchando el mensaje y está diciendo: bueno, pero ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Conviértete de tu mal camino y comencemos a orar en dirección hacia Dios. Queremos ver una solución en el mundo, que no sea por nuestra boca el dar malas noticias, que no sea por nuestros labios el dar malas noticias. Pero ¿sabes qué tienes que hacer, pueblo? Humillarte como se humilló Nínive. Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Quién sabe? Dice el rey. Les dijo el rey: ¿quién sabe, pueblo de Nínive? Si Dios nos escucha, si Dios nos oye y se arrepiente de destruirnos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Cuando Dios mira que te apartas de la maldad, que dejas todo y le dices: Señor, aquí estoy, como mi Salvador y dador de vida te acepto. Cuando tú dices eso, mira lo que dice la palabra, y Dios escuchó. Dios escuchó lo que habían hecho. Y dijo Dios: ya no les destruiré, alabado sea el rey. Imagínase cómo se sintió aquel pueblo, cómo se sintió Jonás en ese momento, cuando él le había desobedecido la primera vez a Dios, de ir a proclamar palabra. Hay momentos en los cuales nosotros no queremos obedecer la voz de Dios. No queremos decirle a aquel que está perdido: levántate en el nombre de Jesús. Conviértete de tus malos caminos. Conviértete de lo malo que haces con tus manos, con tus pensamientos, con tu corazón. El enemigo viene minando la mente del hombre. Viene queriendo ponerle, esté en el mejor carro, se obtiene robando, drogando, vendiendo droga, haciéndole daño a una sociedad, haciéndole daño a la juventud, haciéndole daño a todo mundo en su hogar, porque es un vicio terrible. Destruye la familia, destruye los matrimonios. Pero Dios quiere que prediquemos esta palabra y que cuando Él nos haga el llamado, mira, número uno es obedecer la voz de Dios.
Número 2 es escuchar de quién viene esa voz. Aleluya. Y obedecerla a tiempo completo. Y decirle: Señor, aquí estoy. No mirando como la vida de Jonás, que la primera vez que le habló y le dijo: Jonás, ve a Nínive, predica. ¿Y qué hizo Jonás, amados hermanos? Yo sé que usted ha leído este libro. Comprar un boleto e irse a Tarsis. Montarse en una nave, en un barco e irse. Pero estando dentro del barco, las aguas se comenzaron a agitar, dice la palabra. Y el barco comenzó a sufrir tempestad en medio del mar. Pero aquellos hombres dijeron: ¿qué está pasando? Porque ellos estaban viendo que no era algo normal. Aquí está sucediendo algo, dijo el dueño del barco. Aquí está pasando algo. Alguien va aquí en este lugar. Y se fue, dice, a donde estaba Jonás durmiendo. Imagínense que Dios le había dicho: ve y proclama palabra, ve y dile a Nínive que se arrepienta. ¿Y qué hizo Jonás? Desobedecer el mandato de Dios e irse lejos, huir de la presencia del Señor. Eso pensaba él. Pero era ahí donde venía el proceso de Jonás. Era ahí donde venía el primer proceso que él iba a sufrir en su vida. Y dijo el dueño del barco a Jonás: dormilón, despiértate. Así nos dice el Señor: despiértense ahora y hagan mi voluntad. Es que las almas se conviertan, que las almas vengan a mis pies. ¿Sabes? El Señor no fue a dar su vida en vano a la cruz del Calvario. El Señor no fue en vano a morir por la humanidad, sino para que todos se arrepintieran y vinieran a Él y tengan vida eterna en Cristo Jesús. La palabra nos ofrece tantas cosas grandes que Dios nos ofrece en su palabra. Y le dijo: despiértate, dormilón, porque por causa tuya vamos a perecer. ¿Quién eres tú y de dónde eres? Y ¿sabes qué? Lo más maravilloso en esta palabra, lo más grande de la palabra, ¿sabes qué le dijo Jonás? Y le respondió: soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Desde allí los hombres comenzaron a temblar. Comenzaron a temblar, y mire que no eran hombres, hijos de Dios convertidos. Pero la palabra nos narra, nos dice que ellos se convirtieron, que ellos temieron. Cuando hay temor, ahí está el Señor Jesús en cada corazón. Cuando hay temor de hacer lo malo, ahí está el Señor obrando en la vida. Y le dijo: temo al Dios de los cielos y soy hebreo. ¿Y sabe qué hicieron? Agarrarlo y echarlo al mar. Pero en el mar había un proceso que Jonás tenía que pasar. Y eso es lo más grande, amado hermano, que Jonás iba a pasar. Tenía un gran pez, dice la palabra, preparado, y tragó a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y sabes que él ahí en ese momento clamó a Dios, y Dios le escuchó lo que estaba clamando Jonás en ese momento. Quizás estaba diciendo: perdóname, Señor, perdóname, mi Dios, por no haberte obedecido. Quizás hoy estés en la cama de un hospital. ¿Sabes por qué? Porque dejaste los caminos del Señor, porque te apartaste de Jehová Dios de los cielos, porque quitaste tu mirada y dijiste: ya el Señor nunca va a volver. Desde que dicen que viene y nunca viene, porque eso es lo que nos enrostran en la calle. Desde que ustedes predican que Jesús viene y nunca vino, es el momento que te conviertas, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Mira la palabra cómo es viva y nos explica. Jonás estaba en el vientre del pez, quizás en aquella oscuridad donde él estaba, porque no hay una luz en el vientre de un pez. Y estaba ahí, pero ahí clamó y Jehová lo escuchó. Porque nosotros no podemos entender que hay que clamar para que Dios traiga liberación a nuestra nación. Aleluya. Hay veces lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Y el Señor nos dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu que se pelea la batalla. Quiero que sepas que no es con tus manos, no es con tu fuerza, no es con tus palabras, sino
con mi santo espíritu se pelea la batalla, dice el Señor, aleluya. Y dice la palabra del Señor, más adelante nos dice, y dijo Jehová, mire que Jonás se fue cuando proclamó la palabra en Nínive. Nínive se arrepintió y Dios lo libró del mal que venía para Nínive. Es tiempo que todavía nosotros tenemos tiempo para que este evangelio, para que agarremos esta palabra y nos arrepintamos desde los reyes de la tierra, desde los presidentes de las naciones, proclamen ayuno, oración sobre las naciones, porque Dios nos va a escuchar si nos unimos a orar. Las iglesias no tienen que estar durmiendo. Este tiempo no es para dormir, es para velar. Este tiempo es para oración, es para ayuno, es para clamor en tu vida. No es para dormir, alabado sea el Rey. Solo quiero dejarte estas últimas palabras. Dice que Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Yo quiero dejarte esta palabra. Tal vez Dios no ha cumplido lo que tú estás pidiendo en oración. Número 1, no has tenido fe. Número 2, no has esperado el tiempo de Dios, porque Dios es perfecto en su tiempo. Y Dios nos contestará las súplicas de nuestros corazones. Mira la grandeza de Dios. Jonás estaba enojado por una simple calabacera que había crecido de un día hacia otro. Y mira lo que Dios le dijo a Jonás. Y es lo que yo te digo, Dios va a tener misericordia para el pueblo. Dios va a tener misericordia para esta tierra, pero si hacemos lo que el rey hizo, aleluya. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, de aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mira la grandeza de Dios que le estaba dando a entender a Jonás. Yo creé con mis manos esta ciudad. Yo creé esta tierra. Con mis manos, dice el Señor, aleluya. Yo creé esta tierra con mis manos, aleluya. Y tú te enojaste. ¿Cómo no tendré misericordia yo de 120,000 personas que habitaban en Nínive? ¿Cuánta población somos en el mundo? Dios la formó, Dios la creó, Dios la hizo para el deleite del hombre. No para que el hombre viviera perdidamente. No para que el hombre violara el pacto de Jehová Dios de los cielos. No para que el hombre la destruyera con sus manos. A él le costó esta tierra, aleluya. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Pero hay momentos que nosotros no queremos entender que Dios hizo todo esto con sus manos preciosas. Que si nos arrepentimos, si ustedes se arrepienten, si se unen en oración y ayuno, en silicio, Dios va a librar esta tierra. Y creemos que Dios Nicaragua la ha librado. Yo estoy segura de lo que te estoy diciendo. Dios ha librado a Nicaragua. Dios ha librado a esta tierra, porque hay oraciones de justo clamando. No hemos venido a perder un día de trabajo,
No hemos venido a perder tiempo. Hemos venido a dárselo al que todo lo puede y al que todo lo da. Porque la paga de Él es más grande. Con solo que me dé vida, que me dé salud, yo estoy tranquila para predicar su palabra, para hacer su voluntad. Aleluya. Dios quiere que usted entienda, aleluya, que cuando usted pasa la diversidad, es un puente que te conduce a una relación más profunda con Dios. Cuando usted pasa un momento difícil, quiero que sepas que Dios quiere tener una relación más íntima contigo. Si tú estás pasando una enfermedad, una deuda, o tal vez hoy en este día no te amaneció alimento, pero yo quiero decirte que si tú te unes con tu familia. Ayer un varón de Dios me contaba algo que les pasó. Ellos se unieron en familia y oraron. Unos querían de un alimento, otros querían otra cosa, juguetes, de todo pedían los niños de esa familia. Pero él dijo, hay una palabra, y la agarró y dijo, esta palabra es mía. Y la voy a hacer mía para mi familia. Y comenzaron a orar en ese objetivo. Y Dios les envió el mejor alimento, los mejores pastelillos, los mejores juguetes para sus hijos. Pero eso, amado hermano, depende de que tú le creas al Señor. Que por la circunstancia, la adversidad que estés pasando, la enfermedad, te lleva a una relación más íntima con Dios. Quiero decirte que el desánimo no es parte de Dios. Es parte tuya. Es parte tuya que dice, ya no me cumplió el Señor, doy la vuelta. Tu insistencia, tu fe, te va a hacer que logres los objetivos que tú tienes que lograr en esta tierra. Dios te va a dar esa palabra. Dios te va a dar esa bendición.